Mi tío no tenía ningún dedo de las manos. ¿Cómo los perdió? Quédate para que escuches una de las historias más interesantes y más perversas de las que tengo registro. Mi tío tenía un taller de carpintería en la casa de mi abuela. Hacía muebles muy bonitos, los vendía muy caros. Era un buen negocio, vivía bien. Estar de visita en la casa de mi abuela implicaba estar escuchando todo el tiempo la sierra, la pistola de clavos, la lijadora, pero sobre todo la sierra. Recuerdo que cuando salía de esa casa, todavía me seguían zumbando los oídos. Ya estaban acostumbrados los que vivían ahí. Cuando en el día se hacía silencio en la casa, mi abuela decía que sentía una opresión fea en el pecho y entonces tenía que prender la tele y le subía todo el volumen. Un día mi tío estaba trabajando en el taller y mi abuela en el patio tomando el fresco. Se levantó de su asiento y puso atención al ruido que venía del taller. La sierra estaba haciendo un ruido raro, como si algo se hubiera atorado. Mi abuela se espantó, se le aceleró el ritmo cardíaco. Dice que no supo por qué exactamente, pero como que algo malo se temió. Un presentimiento, tal vez la intuición de una madre. Cruzó el patio caminando rápido. En el escalón de la entrada al taller se tropezó y casi se cae. Mi tío César estaba desmayado sobre la mesa de corte. Tenía el cuello a centímetros del disco. Mi abuela ahogó un grito para no provocar una reacción indeseada. Se agachó, buscó una palanca, un botón para apagar la sierra. Sintió el jalón cuando desconectó el enchufe de la corriente. Se hizo ese silencio que la hacía sentir raro. Se levantó con dificultad y ahora sí dio un grito para que vinieran a ver a César. Mi tío estaba muerto. Cayó fulminado sobre la mesa de corte. Dijo el médico que un infarto. La sierra no lo tocó. Al día siguiente de que lo enterramos, mi abuela ya había conseguido a alguien que trabajara el taller. Decía que sentía que se volvía loca si no escuchaba ruido. Mi tío César, que en paz descanse, estaba muy joven. Mi mamá le ofreció que se viniera a quedar unos días con nosotros, pero no quiso. Yo tenía 14 años cuando sucedió. Esa fue la primera muerte de un familiar en mi vida. Los días siguientes de su muerte, todo el tiempo tenía la imagen de la última vez que lo vi, en la caja. Pensaba en ello todo el tiempo, pensaba en la muerte. Me preguntaba si él habría sentido algo antes de morir, si algo le habría avisado que se venía el momento o simplemente se apagó, se desconectó. Me iba a dormir pensando en eso, despertaba pensando en eso también. Como a los 3 días, me pasó algo horrible de madrugada. Abrí los ojos y no me podía mover. Parálisis del sueño o se te subió el muerto. De esas veces que te despiertas pero no te puedes mover, con la diferencia que yo sí me podía mover, pero poco, como si estuviera confinado a un espacio muy reducido. Tenía los ojos abiertos, pero no se veía nada. No había nada de luz. Me empecé a desesperar, pues no se sentía como un sueño. Además de que yo había cobrado completa conciencia. Mis sentidos percibían muchas cosas, olor a madera, a tierra,
texturas suaves en algunas partes y ásperas en otras. Si eso era un sueño, pensé, debía haber sido provocado por la idea de ser sepultado vivo, una idea que se me quedó desde el día del entierro. La pesadilla se volvió más aterradora y desesperante cuando de pronto escuché la sierra. La sierra de la mesa de corte del taller de carpintería en la casa de mi abuela. Para que veas lo bien conocido que tenía ese ruido. El disco se acercaba más y más. Te juro que no se sentía como un sueño, se sentía como si me hubieran metido a una caja y esa caja, tal vez un ataúd, lo estuvieran deslizando sobre la mesa de corte. Me desperté bañado en sudor. Hubiera creído que este sueño fue producto de sugestión, pero mi abuela soñó lo mismo, mi papá soñó lo mismo, mi hermana la más chica y una tía también. Esa tía se puso a marcarles a otros familiares y resulta que también a mis primos que viven en Zacatecas les pasó y a un hermano de mi abuela. ¿A qué conclusión te imaginas que llegaron? ¿Qué pensarías tú? Que César se quiere comunicar con nosotros. Tenía todo el sentido, el ataúd, la sierra. Pero, ¿qué es lo que estará queriendo decir? Tal vez que ya no quiere que ocupen su taller. Mi papá lo propuso, sus hermanos y hermanas estuvieron de acuerdo. Mi abuela no, pero no dijo nada. Cuando nos fuimos todos de su casa, de repente empezó a decirle a uno de mis tíos que se estaba quedando con ella, que la llevara al panteón, que no le dijera a nadie, pero que tenía que ir a desenterrar a su hijo, porque no estaba muerto. Porque se comunicó para decirnos eso. Nos contaron que mi abuela estuvo llorando y gritando toda la noche, hasta que por fin convenció a su hijo que la llevó. Nos enteramos en la madrugada, sí fueron, sí lo sacaron y sí estaba vivo. Estaba muy débil y muy mal. La caja de donde lo sacaron olía horrible, apenas se podía mover, no tenía fuerzas, su cuerpo estaba pegado a un charco oscuro coagulado. No tenía dedos en las manos, le colgaban jirones oscuros, húmedos, con costras gruesas. No eran cortes limpios, las manos estaban amoratadas, parecía que los dedos se los había arrancado él, pues no los encontraban por ningún lado. Uno de mis tíos fue a buscar al médico que lo declaró muerto para que se hiciera cargo de las curaciones y de la recuperación de mi tío. Le costó trabajo porque perdió mucha sangre. Tardó meses en volver a estar bien. Físicamente se recuperó, pero del espíritu y de la mente no quedó bien. Quedó muy traumado por lo que vivió cuando despertó allá abajo y se encontró confinado a un espacio tan reducido. Se tuvo que convencer de que no iba a lograr salir de ahí, por más fuerte que gritara y por más que se deshicieran las manos de intentar destruir la caja. Pronto cayó en la desesperación y se puso a contar los minutos para dejar de vivir. No estaba bien. Mi tío nunca volvió a estar bien. A los meses de que sucedió esto, se quitó la vida de una manera terrorífica. Utilizó la sierra. Esta vez no fue un accidente, aunque encontraron el cuerpo en la misma posición, con la gran diferencia de que el taller quedó dividido a la mitad por una línea roja que se dibujó en las paredes y en el techo. Esta vez no fue un infarto.
La esposa de César nos dijo que él sabía que esa iba a ser la única manera de asegurarse de que no fuera a despertar adentro del ataúd. Hizo prometer a esa mujer que lo incinerarían además. No fue un accidente. Él ya no quería vivir. No tenía sus dedos para trabajar. Pero tú te preguntarás cómo los perdió. Esto solo se lo contó a su esposa. Le dijo que no se lo dijera a nadie. Pero si no lo hacía, iba a quedar un gran vacío en la familia. Y eso no se lo merecía a nadie. Sabía que les iba a provocar mucho dolor con su muerte, de menos que supieran por qué lo hizo. Su esposa nos contó la experiencia al haber sido enterrado vivo. El tercer día que estuvo en el ataúd, ya sin saber si era día o noche, con demasiada hambre y sed, una voz le habló. Una voz que, dijo él, hacía vibrar un poco la caja. Que era una voz aterradora y demoníaca, pero que de alguna manera lo tranquilizó. César le rogó que lo ayudara a salir. La voz le dijo que sí, pero con una condición: que se arrancara un dedo de una mordida. Cuando oyó semejante absurdo, lo único que pensó César fue que esa voz era la voz de su conciencia que se estaba desprendiendo. Que como último recurso le estaba diciendo cómo podía terminar más rápido con el sufrimiento. Morir desangrado era mejor que morir de desesperación, cual fuese más rápido. La voz no le volvió a hablar hasta el día siguiente. César ya no podía hablar, sus cuerdas vocales estaban destrozadas de tanto gritar. Cuando esa persona volvió a hacerse presente y le volvió a ofrecer, él dijo que sí lo hacía, que se arrancaba el dedo inmediatamente, que lo que fuese con tal de terminar todo ese martirio. La voz le dijo que la oferta había expirado, que si ahora quería que fuera a decirle a sus familiares que lo desenterraran, tenía que arrancarse los 10 dedos de las manos. Evidentemente lo hizo y por eso tuvimos esos sueños, una probadita de lo que se sentiría ser enterrados vivos. Mi mamá sí se acuerda, pero no le gusta hablar de eso. Si le preguntas por la vez en que le vinieron a dejar un bebé, se pone de malas y cambia la conversación. Yo tenía 12 años en ese entonces, vivíamos todos en la misma casa. Mi papá y mi hermano ya se habían subido a dormir. Mi mamá me pidió que me quedara a ayudarla y acompañarla. Estaba cosiendo lentejuelas en un traje típico que le encargaron. Yo le ayudaba que con el hilo, las tijeras, que un vasito de agua, mijo, que a poner otra cosa en la radio. Platícame algo que me estoy quedando dormida. Ese día yo también me estaba quedando dormido. Un fuerte golpe en la puerta nos levantó del asiento. Eran las 12:30 y estaban tocando la puerta. Mi mamá escuchó inmediatamente ruidos en su recámara. Seguro mi papá ya se estaba levantando para bajar a ver. Abrió él, pero mi mamá se hizo cargo. Era una mujer joven, como de unos 23, venía cargando a un niño. Mi papá se volvió a subir y nos dejó a nosotros con la muchacha y el bebé. Afuera estaba haciendo frío, a pesar de que estábamos en los meses de calor. Mi mamá me mandó a ponerme un suéter y a traer una manta.
Encontré rápido la manta porque sí sabía dónde las guardaban. Bajé las escaleras, pero a la mitad mi mamá me interceptó. No me dejó pasar, tomó la manta, me mandó de regreso a mi recámara. Había un olor raro en el ambiente. Le pregunté que si todo estaba bien. Ella se ponía enfrente de mí para que no viera, pero sí vi. Había un bebé en una silla, el bebé que traía la muchacha, ¿cuál otro? No se movía. Porque mi mamá no quería que lo viera, porque no estaba dormido. Estaba lívido, de color gris. Lo vi, no pude evitarlo. Tampoco pude evitar hacer preguntas. Nunca había tenido una impresión tan grande. Esa fue la primera. Tenía 12 años de edad cuando vi la cosa más horrible. ¿Qué está pasando allá abajo? Sonó la voz de mi papá desde el corredor. Mi mamá le respondió que todo estaba bien, pero que ya era tarde y yo me tenía que subir a dormir. Mi papá ya no dijo nada, solo se escuchó que cerró la puerta y volvió a recostarse. ¿Ves? No dejas dormir a tu papá. Me subí, me acosté un rato, pero solo estaba dando vueltas, muchas vueltas. De repente escuchaba que abajo alguien se aclaraba la garganta y luego que mi mamá movía trastes. Casi me muero del susto cuando se abrió la puerta sin que yo escuchara pasos acercándose. Era mi mamá. Entró despacio, se sentó en el borde de la cama, me dijo que me durmiera tranquilo, que seguro había visto al bebé. Ella sabía que tal imagen me había dejado espantado y quiso subir a explicar lo que estaba pasando. Que la muchacha seguramente estaba en shock y no lo podía procesar. Que la muerte del niño era algo triste pero natural, que volviera a dormir tranquilo. Me dio un beso en la frente y se salió despacio. Esperé a escucharla hacer ruido abajo. Hasta entonces me levanté de la cama y salí del cuarto. Cautelosamente fui a las escaleras, bajé un par de escalones y me quedé sentado viendo desde ahí. Nadie me veía. Yo podía ver los pies de la muchacha y al bebé. Mi mamá en ese momento estaba en la cocina. El niño se veía que tenía tierra, o se le cayó o lo desenterró. Justo en ese momento escuché que mi mamá le preguntaba que si no era su hijo, que qué hacía con él. Que lo encontró tirado, dijo la muchacha, todavía llorando. Pero no está muerto, mírelo, está respirando. Mi mamá volteó a ver el cuerpecito. Se acercó aunque tenía mal aspecto, miró el tórax esperando ver alguna distensión. Está loca, debió haber pensado. Una cosa era que sí fuera su hijo y estuviera en shock. Otra muy distinta era que al parecer desenterró a esa criatura. Que no está muerto, dijo una segunda vez, alzando un poco más la voz. Cárguelo, de verdad, cárguelo para que vea. Dijo que lo levantó del suelo porque estaba llorando. Lo vio con su piel azul de frío y le dio lástima. La muchacha se levantó y caminó hacia la puerta. Mi mamá no la pudo detener ni la pudo obligar a que se llevara eso que dejó en la silla. Fue por su teléfono, respiró profundo para calmarse e hizo una mueca porque aspiró aire podrido que se coaguló en su garganta.
Llamó a la policía para reportarlo. Le pidieron datos, la dirección. Se acercó al cuerpecito con la manta y lo cubrió. Se persignó, le hizo el símbolo de la cruz a la figura inerte. La manta se movió un bracito debajo de ella. Mi mamá dio 2 pasos para atrás y no dijo nada. No le vi la cara, solo veía la mitad de su cuerpo. Fue a mirar debajo de la manta, no sé qué vio, seguro no vio nada, no tuvo ninguna reacción. Soltó el trapo que inmediatamente dibujó la silueta del pequeño. Fue a la cocina, luego pasó por la sala, se quedó frente al vestido que no había podido terminar. Estaba distraída, no se podía concentrar, se quedó con la aguja en una mano, mirando el vacío. La escuché que se levantó, creo que se fue a asomar a ver si ya venía la patrulla, la camioneta del forense. Vi que se movió la manta y dio un respingo. Me delató, mi mamá me escuchó, caminó hacia las escaleras y me vio. Bajé despacio, pidiéndole permiso con la mirada. Ella me mandó de vuelta a mi recámara. Me dijo que le trajera un suéter porque ahorita que llegara la patrulla, seguro iba a tener que ir a declarar. El bebé dio un grito debajo de la manta y la manta al instante se corrió y se derramó en el suelo. El cuerpecito seguía inmóvil, pero ella y yo lo escuchamos y lo vimos moverse. Golpearon la puerta con el mismo patrón de golpes de momentos antes. Hasta pensamos que era otra vez la mujer que trajo al niño y venía por él. Era una mujer y un hombre, ambos en uniforme militar. Atrás de ellos, una camioneta que hasta se subió a la banqueta los esperaba con la puerta abierta. La tercera persona llegó con un maletín. Le dieron una hoja a firmar a mi mamá. Ella se acomodó sus lentes para leerla, pero la persona le habló con un tono que se sintió como una orden de que la firmara de inmediato. Se pusieron a un lado de la silla, colocaron un pliego de plástico en el suelo. Luego, con cuidado y ayudados por guantes, quitaron la manta, tomaron el cuerpo, lo pusieron sobre la cama de plástico e inmediatamente colocaron otro pliego. Aquella cosa se movió y empezó a patalear. Lloraba, pero con un tono grave, horrible. Una voz de adulto, tratando de imitar el chillido de un bebé de brazos. Cuando el plástico de encima hizo contacto con el de abajo, con un aparato empezaron a succionar el aire, hasta que aquello ya no se pudo mover. Lo metieron a un contenedor que tenía un asa y se podía transportar como un maletín. Subieron 2 a la camioneta. Uno se regresó a pulverizar sobre la silla un líquido que terminó despintándola. Nos quedamos el resto de la noche sin entender qué fue lo que se llevaron y por qué se lo llevaron en un recipiente que aseguraron con candados. Una camioneta del ejército, solo una, ni patrullas, ni semefo, ni nada de lo que acude en un caso normal. Me quedé dormido con el radio encendido. Mientras dormía, la central estuvo llamando para un reporte de rutina y no contesté, ni siquiera lo escuché. Por pura suerte,
Hubo una falla en la señal de la zona y la central asumió que era un problema técnico, no que me hubiera quedado dormido. Ya me imagino lo que hubiera pasado si hubieran enviado a una patrulla de inspección a checar por qué no respondía. Me hubieran encontrado roncando. Desperté de un salto y me encontré bañado de sudor y con la baba escurriendo por un costado de la boca. Desperté aterrorizado por lo que estaba soñando. Al abrir los ojos, me llevé el susto de encontrarme en el trabajo y haberme quedado dormido y luego ver los llamados de la central. En mi horario siempre estoy descansado. He aprendido mediante la experiencia de otras personas que tomarte una breve siesta o descuidar tu atención de los monitores puede resultar caro. No entiendo en qué momento me quedé dormido. De pronto ya estaba de vuelta en mi casa. Lo que soñé fue lo siguiente. No entiendo en qué momento me quedé dormido, pero de pronto ya estaba de vuelta en mi casa. Llegaba de noche y se me hacía un poco raro, ya que a mi casa siempre llego cuando está haciéndose de día. De todos modos me ponía a encender todas las luces para poder ver bien. Subí a mi recámara, abría la puerta y veía algo que no debía estar ahí. Un sujeto sentado a la orilla de la cama, mirando hacia el closet abierto. La puerta del cuarto estaba abierta, pero él no me podía ver ni escuchar. Cuando yo intentaba hablar, los sonidos que salían de mi boca se propagaban por la casa como si estuvieran debajo del agua. El tipo se levantó de la cama, se acercó al closet y empezó a revolver la ropa y a tirarla de los ganchos. La aventaba al suelo con desesperación. Yo quería entrar para impedir que desacomodara mis cosas, mis zapatos. Entonces abrí los ojos. Me encontraba cruzado de brazos, recargado en el asiento. A los 3 minutos pasó un supervisor a recolectar una firma, de la que me salvé. Llegué a casa como a las 9 de la mañana y aunque había buena luz de día, encontré todas las luces encendidas. Todas, no hacía falta ninguna. Hasta ese momento no había conectado puntos. Se me ocurrió que a lo mejor se fue la luz en la madrugada y cuando regresó se prendieron las luces. Pero eso no pasaba nunca. Fue hasta que entré a mi recámara que la realidad me cayó como una cubetada de agua fría. Las puertas del closet estaban abiertas. La ropa estaba toda desacomodada, arrancada de los ganchos, los zapatos aventados por toda la pieza. Me puse a buscar al infeliz que estaba en la casa. Estaba seguro de que lo iba a encontrar. Tan seguro que ni siquiera me había puesto a considerar que la imagen de esa persona había llegado a mi mente mediante un sueño. Es decir, no podía ser. Lo vi, me lo imaginé. Fui yo el que lo hizo y mi mente culpó a alguien más. No encontré a nadie. Tampoco encontré explicación de lo que pasó. Nunca volví a soñar con esa persona y palabra de honor que nunca me volví a quedar dormido en el trabajo. Pero la historia no terminó ahí. Como unas 3 semanas después, como a las 2 de la tarde, hora en la que yo estoy durmiendo aún, me despertó un olor. Me levanté asustado como esa vez en el trabajo, pero no recuerdo haber estado soñando nada. En el ambiente había un olor fuerte. Un olor a comida que había llegado de algún lado
y se había metido a la casa. No sabía por qué me había levantado así tan repentinamente, como tan asustado. Pero ya que estaba levantado, iría a cerrar la ventana por la que se pudo haber metido el olor de la comida. Era carne, un guisado grasoso, picoso, olía a jitomate, a cebolla, ajo, especias. Olía rico, yo me hubiera sentado a comer un plato. Se me abrió el apetito. Abajo el olor era más fuerte, tan fuerte que parecía que provenía de mi cocina. Ahora vivo solo y también en ese entonces. Fue ese el momento en que me di cuenta de que a pesar de que estaba en mi casa, no estaba en mi casa. La ventana de la sala daba la misma vista a la calle que yo conocía desde que era niño. Las piezas, las alturas, la estructura era la misma, pero no los muebles ni su acomodo, ni la pintura de las paredes, ni la poca decoración que había esparcida en los espacios. Había sendas ollas de comida hirviendo en la cocina, soltando vapor, chisporroteando la salsa en la pared. ¿Sabes qué era lo más extraño aún? Que no había nadie en la casa y que no había nadie cuidando la comida. Giré las perillas y todavía tardó unos segundos la salsa en dejar de burbujear. No era un sueño, para nada era un sueño. En los sueños, los sentidos del tacto y del olfato están desactivados. La olla se sentía bastante caliente y olía delicioso. Busqué una cuchara en donde generalmente las guardaría. Ahí encontré un montón de bolsas de plástico atascadas. Más que pensar dónde estoy, qué está pasando, lo que aterrorizaba a mi mente era que no se sentía como un sueño. Por fin encontré una cuchara, una grande. La sumergí en el guisado, lo revolví. Levanté la cuchara con salsa y un pedazo de carne que se había desprendido de un trozo más grande. Hasta agua se me hizo la boca. Le soplé para que se enfriara un poco. Cuando lo llevé a mi boca, no sentí nada, no sentí ningún sabor, solo caliente. Inmediatamente después empecé a sentir las mismas punzadas de la migraña, pero no solo en la cabeza, también en todo el cuerpo. Me vino una sensación física muy difícil de describir. Parecía como si poco a poco fuera dejando mi cuerpo, primero dejando de sentir los pies, luego las piernas, los dedos de la mano, las manos, los brazos. Y al final, se cerraron mis ojos. Desperté con la boca toda quemada, tirado en el piso de mi cocina, con la cabeza palpitando y débil, como cuando despiertas después de una migraña o con una mega cruda. Tardé 1 día y medio en reponerme completamente. Además de este dolor, tenía la lengua y el paladar escaldado, como si hubiera comido en sueños algo muy caliente. Tenía el recuerdo de haber despertado en cama ajena, en una recámara que no era mía, haber puesto pie en casa de otra persona, de otra familia. No tengo al día de hoy explicación científica de lo que me pasó, pero tengo una teoría. ¿Crees en las realidades paralelas? Eso es todo. Esa es mi teoría. El sujeto que vi en mi recámara cuando me quedé dormido, él estuvo en mi casa igual que yo en la suya. Seguro salió a la tienda o estaba en el patio, en el baño, en la azotea. Cuando bajó a ver lo que tenía en la lumbre, pienso yo, habría encontrado las ollas apagadas como yo lo hice, y una de las cucharas más grandes que había en esa cocina, tirada en el suelo.
Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final. Vámonos a los comentarios a platicar. La frase de esta recopilación es: prendan la sierra que no me puedo dormir. Nos escuchamos pronto con más historias. Alguien te observa en la oscuridad.